rentas, sin otra ocupación que hablar de toros y toreros. Para él, las corridas eran lo único interesante del mundo, y dividía a los pueblos en dos castas. La de los elegidos, que tienen plazas de toros, y la muchedumbre de naciones tristes, en las que no hay sol, ni alegría, ni buena manzanilla, a pesar de lo cual se creen poderosas y felices, cuando no han visto ni una mala corrida de novillos. Llevaba a su afición la energía de un guerrero y la fe de un inquisidor. Gordo, todavía joven, calvo y con barba rubia, este padre de familia, alegre y zumbón en la vida ordinaria, era feroz e irreductible en el graderío de una plaza cuando los vecinos mostraban opiniones diversas a las suyas. Sentíase capaz de pelear con todo el público por defender a un torero amigo, y alteraba las ovaciones con extemporáneas protestas cuando aquellas iban dirigidas a un lidiador que no merecía su afecto. Había sido oficial de caballería, más por afición a los caballos que a la guerra. Su gordura y su entusiasmo por los toros le habían hecho retirarse del servicio, y pasaba el verano viendo corridas y el invierno hablando de ellas. Ser el guía, el mentor, el apoderado de una espada. Cuando sintió este deseo todos los maestros tenían ya el suyo, y fue para él una fortuna la aparición de Gallardo. La menor duda sobre los méritos de este poníale rojo de cólera, acabando por convertir la disputa taurina en cuestión personal. Contaba como gloriosa acción de guerra haber andado a bastonazos en un café con dos malos aficionados que censuraban a su matador, por ser demasiado guapo. Parecíale poco el papel impreso para propalar la gloria de Gallardo, y en las mañanas de invierno iba a colocarse en una esquina tocada por un rayo de sol, a la entrada de la calle de las Sierpes, por donde pasaban sus amigos. Que no hay más que un hombre. Decía en voz alta, como si hablase con él mismo, fingiendo no ver a los que se aproximaban. El primer hombre del mundo. Y el que crea lo contrario que hable. El único. ¿Quién? Preguntaban los amigos burlonamente, aparentando no comprenderle. ¿Quién ha de ser? Juan. ¿Qué Juan? Aquí un gesto de indignación y de asombro. ¿Qué Juan ha de ser? Como si hubiese muchos Juanes. Juan Gallardo. Pero hombre, le decían algunos. Ni que os acostéis juntos. ¿Eres tú, acaso, el que va a casarse con él? Porque no querrá. Contestaba rotundamente don José, con un fervor de idólatra. Y al ver que se aproximaban otros amigos, olvidaba a los burlones y seguía repitiendo. Que no hay más que un hombre. El primero del mundo. Y el que no lo crea que abra el pico. Que aquí estoy yo. La boda de Gallardo fue un gran suceso. Con ello se inauguró la casa nueva, de la que estaba orgulloso el talabartero, mostrando el patio, las columnas y los azulejos, como si todo fuese obra de sus manos. Se casaron en San Gil, ante la Virgen de la Esperanza, llamada de la Macarena. A la salida de la iglesia brillaron al sol las flores exóticas y los pintarrajeados pájaros de centenares de pañolones chinescos en que iban envueltas las amigas de la novia. Un diputado fue el padrino. Sobre los fieltros blancos y negros de la mayoría de los convidados destacábanse los brillantes sombreros de copa del apoderado y otros señores entusiastas de Gallardo. Todos ellos sonreían satisfechos de la caricia de popularidad que les alcanzaba yendo al lado del torero. En la puerta de la casa hubo durante el día reparto de limosnas. Llegaron pobres hasta de los pueblos, atraídos por la fama de esta boda estrepitosa. En el patio hubo gran comilona. Algunos fotógrafos sacaron instantáneas para los periódicos de Madrid. La boda de Gallardo era un acontecimiento nacional. Hasta bien entrada la noche sonaron las guitarras con melancólico quejido, acompañadas de palmoteo y repique de palillos.
Las muchachas, los brazos en alto, golpeaban el mármol con sus menudos pies, arremolinándose las faldas y el pañolón en torno de su cuerpo gentil, movido por el ritmo de las sevillanas. Destapábanse a docenas las botellas de ricos vinos andaluces. Circulaban de mano en mano las cañas de ardiente Jerez, de Bravío Montilla y de Manzanilla de Sanlúcar, pálida y perfumada. Todos estaban borrachos. Pero su embriaguez era dulce, sosegada y triste, sin otra manifestación que el suspiro y el canto, lanzándose varios a un mismo tiempo a entonar canciones melancólicas que hablaban de presidios, de muertes y de la pobre Mare, eterna musa del canto popular de Andalucía. A medianoche se fueron los últimos convidados, y los novios quedaron en la casa con la señora Angustias. El talabartero, al salir con su mujer, tuvo un gesto de desesperación. Iba ebrio y furioso porque ninguno había reparado en su persona durante el día. Como si no fuese nadie. Como si no existiese la familia. Nos echan, Encarnación. Esa niña, con su carita de Virgen de la Esperanza, va a ser el ama de tú, y no que hará ni tanto así pa' nosotros. Vas a ver cómo se llenan de hijos. Y el prolífico varón se indignaba al pensar en la futura prole de la espada, venida al mundo sin otro objeto que perjudicar a la suya. Transcurrió el tiempo. Pasó un año sin que se cumplieran las predicciones del señor Antonio. Gallardo y su mujer mostrábanse en todas las fiestas con el rumbo y la gallardía de un matrimonio rico y popular. Ella con pañolones que arrancaban gritos de admiración a las pobres mujeres. Él luciendo sus brillantes y pronto a sacar el portamonedas para convidar a las gentes y socorrer a los mendigos que acudían en bandas. Las gitanas, cobrizas y charlatanas como brujas, asediaban a Carmen con profecías venturosas. Que Dios la bendijera. Iba a tener un chiquillo, un churumbel más hermoso que el sol. Se le conocía en el blanco de los ojos. Ya estaba casi a la mitad del camino. Pero en vano Carmen enrojecía de placer y de rubor, bajando los ojos. En vano se erguía el espada, orgulloso de sus obras, creyendo que iba a presentarse el fruto esperado. El hijo no venía. Y así transcurrió otro año, sin que el matrimonio viera realizadas sus esperanzas. La señora Angustia se entristecía cuando le hablaban de estas decepciones. Tenía otros nietos, los hijos de Encarnación, que por encargo del talabartero pasaban el día en casa de la abuela, procurando dar gusto en todo a su señor tío. Pero ella, que deseaba compensar los desvíos del pasado con su cariño fervoroso a Juan, quería un hijo de éste, para educarlo a su modo, dándole todo el amor que no había podido dar al padre en su infancia de miseria. Yo sé lo que es, decía la vieja tristemente. La pobrecita Carmen no tiene sosiego. Hay que ver a esa criatura mientras Juan anda por el mundo. Durante el invierno, en la temporada de descanso, cuando el torero estaba en casa o iba al campo a tientas de becerros y cacerías, todo marchaba bien. Carmen mostrábase contenta sabiendo que su marido no corría peligro. Reía con el más leve pretexto. Comía. Su rostro se animaba con los colores de la salud. Pero así que llegaba la primavera y Juan salía de su casa para torear en las plazas de España, la pobre muchacha, pálida y débil, parecía caer en una estupefacción dolorosa, con los ojos agrandados por el espanto y pronta a derramar lágrimas a la menor alusión. 72 corridas. Tiene este año. Decían los amigos de la casa al comentar las contratas de la espada. Nadie es tan buscado como él. Y Carmen sonreía con una mueca dolorosa. 72 tardes de angustias, como un reo de muerte en la capilla, deseando la llegada del telegrama al anochecer y temiéndola al mismo tiempo.
72 días de terror, de vagarosas supersticiones, pensando que una palabra olvidada en una oración podría influir en la suerte del ausente. 72 días de extrañeza dolorosa al vivir en una casa tranquila, al ver las mismas gentes, al sentir deslizarse la existencia habitual, dulce y tranquila, como si en el mundo no ocurriese nada extraordinario, oyendo en el patio el jugueteo de los sobrinos de su marido y en la calle el canto del vendedor de flores, mientras lejos, muy lejos, en ciudades desconocidas, su Juan, ante millares de ojos, luchaba con fieras, viendo pasar la muerte junto a su pecho a cada movimiento del trapo rojo que llevaba en las manos. Ay, estos días de corrida, días de fiesta, en los cuales el cielo parecía más hermoso y la calle solitaria resonaba bajo los pies de los transeúntes domingueros, y zumbaban las guitarras, acompañadas de canciones y palmoteo, en la taberna de la esquina. Carmen, pobremente vestida, con la mantilla sobre los ojos, salía de su casa cual si quisiera huir de malos ensueños, yendo a refugiarse en las iglesias. Su fe simple, que la incertidumbre poblaba de supersticiones, la hacía ir de altar en altar, pesando en su mente los méritos y milagros de cada imagen. Metíase en San Gil, la iglesia popular que había visto el mejor día de su existencia, se arrodillaba ante la Virgen de la Macarena, haciendo que la encendiesen cirios, muchos cirios, y contemplaba a su luz rojiza la cara morena de la imagen, de ojos negros y largas pestañas, que, según decían, se asemejaba a la suya. En ella confiaba. Por algo era la Señora de la Esperanza. Seguramente que a aquellas horas estaba amparando a Juan con su divino poder. Pero de pronto la indecisión y el miedo abríanse paso al través de sus creencias, rasgándolas. La Virgen era una mujer, y las mujeres pueden tan poco. Su destino es sufrir. Y llorar, como ella lloraba por su marido, como la otra había llorado por su hijo. Debía confiarse a potencias más fuertes. Debía implorar el auxilio de una protección más vigorosa. Y abandonando sin escrúpulo a la Macarena con el egoísmo del dolor, como se olvida una amistad inútil, iba otras veces a la iglesia de San Lorenzo en busca de nuestro Padre Jesús del gran poder, el hombre Dios coronado de espinas, con la cruz a cuestas, imagen del escultor montañés, sudorosa y lagrimeante, que respira espanto. La tristeza dramática del Nazareno tropezando en las piedras y agobiado bajo el peso de la cruz parecía consolar a la pobre esposa. Señor del gran poder. Este título vago y grandioso la tranquilizaba. Que el Dios vestido de terciopelo morado y de oro quisiera escuchar sus suspiros, sus oraciones repetidas a toda prisa, con vertiginosa rapidez, para que entrase la mayor cantidad posible de palabras en la medida del tiempo, y era seguro que Juan saldría sano del redondel donde estaba en aquellos momentos. Y otra vez daba dinero a un sacristán, y se encendían cirios, y pasaba ella las horas contemplando el vacilante reflejo de las rojas lenguas sobre la imagen, creyendo ver en su rostro barnizado, con estas alternativas de sombra y de luz, sonrisas de consuelo, gestos bondadosos que le auguraban felicidad. El Señor del gran poder no la engañaba. Al volver a casa presentábase el papelillo azul, que abría ella con mano trémula. Sin novedad. Podía respirar, podía dormir, como el reo al que se libra por el instante de una muerte inmediata. Pero a los 2 o 3 días, otra vez el suplicio de lo incierto, la terrible tortura de lo desconocido. Carmen, a pesar del amor que profesaba a su marido, tenía movimientos de rebeldía. Si ella hubiese sabido lo que era esta existencia antes de casarse.
En ciertos momentos, impulsada por la confraternidad del dolor, iba en busca de las mujeres de los toreros que figuraban en la cuadrilla de Juan, como si éstas pudieran darle noticias. La esposa del Nacional, que tenía una taberna en el mismo barrio, acogía a la señora del maestro con tranquilidad, extrañándose de sus miedos. Ella estaba habituada a tal existencia. Su marido debía estar bueno, ya que no enviaba noticias. Los telegramas cuestan caros, y un banderillero gana poco. Cuando los vendedores de papeles no voceaban una desgracia, era que nada había ocurrido. Y seguía atenta al servicio de su establecimiento, como si en su embotada sensibilidad no pudiese abrir huella la inquietud. Otras veces, pasando el puente, iba Carmen al barrio de Triana en busca de la mujer de Potaje el Picador, una especie de gitana que vivía en una casucha como un gallinero, rodeada de pequeñuelos sucios y cobrizos, a los que dirigía y aterraba con gritos estentóreos. La visita de la señora del maestro la llenaba de orgullo, pero sus inquietudes casi la hacían reír. No debía temer nada. Los de a pie se libraban siempre del toro, y el señor Juan Gallardo tenía mucho ángel para echarse de encima a las fieras. Los toros mataban poca gente. Lo terrible eran las caídas del caballo. Era sabido el final de todos los picadores, después de una vida de horribles costaladas. El que no moría repentinamente de un accidente desconocido y fulminante, acababa sus días loco. Así moriría el pobrecito Potaje. Y tantas fatigas a cambio de un puñado de duros, mientras que otros. Esto último no lo decía, pero sus ojos revelaban la protesta contra las injusticias de la suerte, contra aquellos buenos mozos que, al empuñar una espada, se llevaban los aplausos, la popularidad y el dinero, sin riesgos mayores que los que afrontaban los humildes. Poco a poco fue Carmen habituándose a su nueva existencia. Las crueles esperas. En días de corrida, la visita a los santos, las incertidumbres supersticiosas, todo lo aceptó como incidentes necesarios de su vida. Además, la buena suerte de su marido y la continua conversación en la casa de lances de Lidia acabaron por familiarizarla con el peligro. El toro bravo fue para ella una fiera bonachona y noble, venida al mundo sin más objeto que enriquecer y dar fama a sus matadores. Jamás asistía a una corrida de toros. Desde la tarde en que vio en su primera novillada al que había de ser su marido, no volvió a la plaza. Sentíase sin valor para presenciar una corrida, aunque en ella no trabajase Gallardo. Se desvanecería de terror viendo a otros hombres afrontar el peligro vistiendo el mismo traje que su Juan. A los 3 años de matrimonio, el Espada sufrió una acogida en Valencia. Carmen tardó en enterarse. El telegrama llegó a su hora, con el correspondiente, sin novedad. Fue obra piadosa de don José el apoderado, el cual, visitando a Carmen todos los días y apelando a hábiles escamoteos para evitar la lectura de diarios, retardó durante una semana que se enterase de la desgracia. Cuando Carmen conoció el suceso, por la indiscreción de unas vecinas, quiso inmediatamente tomar el tren, ir en busca de su marido, cuidarle, pues se lo imaginaba abandonado. No fue necesario. El Espada llegó antes de que ella partiese, pálido por la sangre perdida, con una pierna obligada a larga inmovilidad, pero alegre y animoso para tranquilizar a su familia. La casa fue desde entonces a modo de un santuario, pasando por el patio centenares de personas que deseaban saludar a Gallardo, el primer hombre del mundo, sentado en un sillón de junco, la pierna en un taburete, y fumando tranquilamente, como si su cuerpo no estuviese quebrantado por una herida atroz. El doctor Ruiz, llegado con él a Sevilla, le dio por bueno antes de un mes, asombrándose de la energía de aquel organismo.
La facilidad con que se curaban los toreros era un misterio para él, a pesar de su larga práctica de cirujano. El cuerno, sucio de sangre y de excremento animal, fraccionado muchas veces por los golpes en menudas astillas, rompía las carnes, las rasgaba, las perforaba, siendo al mismo tiempo profunda herida penetrante y aplastadora contusión. Y sin embargo, las atroces heridas se curaban con mayor facilidad que las de la vida ordinaria. No sé qué será. Misterio. Decía el viejo cirujano con aire de duda. O estos chicos tienen carne de perro, o el cuerno, con todas sus suciedades, guarda una virtud curativa que desconocemos. Poco tiempo después, Gallardo volvió a torear, sin que esta cogida enfriase sus ardores de lidiador, como le vaticinaban los enemigos. A los 4 años de matrimonio, el Espada dio a su mujer y a su madre una gran sorpresa. Iban a ser propietarios, pero propietarios en grande, con tierras que se perdían de vista, olivares, molinos, grandes rebaños. Un cortijo igual al de los señores ricos de Sevilla. Gallardo sentía el deseo de todos los toreros, que ansían ser señores de campo, caballistas y dueños de ganados. La riqueza urbana, los valores en papel, no les tientan ni los entienden. El toro les hace pensar en la verde dehesa. El caballo les recuerda el campo. La necesidad continua de movimiento y ejercicio, la caza y la marcha durante los meses invernales, les impulsan a desear la posesión de la tierra. Para Gallardo solo era rico el dueño de un cortijo con grandes tropas de bestias. De sus tiempos de miseria, cuando marchaba a pie por los caminos, al través de olivares y dehesas, guardaba el ferviente deseo de poseer leguas y leguas de terreno que fuesen suyas, que estuvieran cerradas con vallas de punzante alambre al paso de los demás hombres. Su apoderado conocía estos deseos. Don José era quien corría con sus intereses, cobrando de los empresarios y llevando una cuenta que en vano intentaba explicar a su matador. Yo no entiendo esas músicas, decía Gallardo, satisfecho de su ignorancia. Yo solo sé despachar toros. Haga lo que quiera, don José. Yo tengo confianza, y sé que tú lo hacéis por mi bien. Y don José, que apenas se acordaba de sus bienes, dejándolos confiados a la débil administración de su mujer. Preocupábase a todas horas de la fortuna del matador, colocando su dinero a rédito con entrañas de usurero para hacerlo fructificar. Un día abordó a su protegido alegremente. Ya tengo lo que deseas. Un cortijo como un mundo, y además muy barato. Una verdadera ganga. La semana que viene hacemos la escritura. Gallardo quiso saber la situación y el nombre del cortijo. Se llama La Rinconada. Cumplíanse sus deseos. Cuando Gallardo fue con su esposa y su madre a tomar posesión del cortijo, les enseñó el pajar en que había dormido con sus compañeros de miseria errante, la pieza en que había comido con el amo y la placita donde estoqueó un becerro, ganando por primera vez el derecho a viajar en tren sin tener que esconderse bajo los asientos. Y en las noches de invierno, cuando Gallardo no estaba en la Rinconada, reuníanse una tertulia de amigos en el comedor de su casa luego de cenar. Llegaban de los primeros el talabartero y su mujer, que tenían siempre 2 de sus hijos en casa del Espada. Carmen, como si quisiera olvidar su esterilidad y la molestase el silencio de la gran casa, retenía junto a ella a los hijos menores de su cuñada. Estos, por cariño espontáneo y por indicaciones de sus padres, acariciaban a todas horas con besos y arrullos gatunos a la hermosa tía y al tío generoso y popular. Encarnación, tan gruesa como su madre, con el vientre flácido por la incesante procreación y la boca un poco bigotuda al entrar en años, sonreía servilmente a su cuñada, lamentando las molestias que la daban los niños.
Pero antes de que Carmen pudiese hablar, intervenía el talabartero. Déjalos, mujer. Quieren tanto a sus tíos. La pequeña no puede vivir sin su tiita Carmen. Y los dos sobrinos permanecían allí como en su propia casa, adivinando en su malicia infantil lo que de ellos esperaban sus padres, extremando las caricias y mimos con aquellos parientes ricos, de los que oían hablar a todos con respeto. Así que acababa la cena, besaban la mano a la señora Angustias y a sus padres y se arrojaban al cuello de Gallardo y su mujer, saliendo del comedor para ir a la cama. La abuela ocupaba un sillón en la cabecera de la mesa. Cuando el Espada tenía convidados, gentes casi siempre de cierta posición social, la buena mujer resistíase a sentarse en el sitio de honor. No, protestaba Gallardo. La mamita en la presidencia. Siéntese ahí, mamá, o no comemos. Y la conducía de un brazo, acariciándola con extremos amorosos, como si quisiera resarcirla de los años de infancia vagabunda que habían sido su tormento. Cuando por las noches llegaba el Nacional a pasar un rato en casa del maestro, como si esta visita fuese un deber de subordinación, la tertulia parecía animarse. Gallardo, vistiendo rica zamarra, como un señor del campo, la cabeza descubierta y la coleta alisada hasta cerca de la frente, recibía a su banderillero con zumbona amabilidad. ¿Qué decían los de la afición? ¿Qué mentiras circulaban? ¿Cómo marchaba, eso, de la República? Garabato, dale a Sebastián una copa de vino. Pero Sebastián el Nacional repelía el obsequio. Nada de vino. Él no bebía. El vino era el culpable del atraso de la clase jornalera. Y toda la tertulia, al oír esto, rompía a reír, como si hubiese dicho algo graciosísimo que estaba esperando. Comenzaba el banderillero a soltar de las suyas. El único que permanecía silencioso, con ojos hostiles, era el talabartero. Odiaba al Nacional, viendo en él a un enemigo. También este era prolífico en su fidelidad de hombre de bien, y un enjambre de chicuelos movíase en la tabernilla en torno de las faldas de la madre. Los dos más pequeños habían sido apadrinados por Gallardo y su mujer, uniéndose el Espada y el banderillero con parentesco de compadres. Hipócrita. Traía a la casa todos los domingos a los dos ahijados, con sus mejores ropitas, para que besasen la mano a los padrinos, y el talabartero palidecía de indignación cada vez que los hijos del Nacional recibían un regalo. Venían a robar a los suyos. Tal vez hasta soñaba el banderillero con que una parte de la fortuna del Espada pudiera llegar a manos de los ahijados. Ladrón. Un hombre que no era de la familia. Cuando no acogía las palabras del Nacional con un silencio hostil y miradas de odio, intentaba herirle, mostrándose partidario del inmediato fusilamiento de todos los que propalan paparruchas entre el pueblo y son un peligro para las gentes de bien. El Nacional tenía 10 años más que su maestro. Cuando éste comenzaba a lidiar en las capeas, ya era el banderillero en cuadrillas de cartel y había venido de América, luego de matar toros en la Plaza de Lima. Al comenzar su carrera gozó de cierta popularidad, por ser joven y ágil. También él había figurado por unos días como el torero del porvenir, y la afición sevillana, puestos los ojos en su persona, esperaba que eclipsase a los matadores de otras tierras. Pero esto duró poco. Al volver de su viaje con el prestigio de nebulosas y lejanas hazañas, se agolpó la muchedumbre en la Plaza de Toros de Sevilla para verle matar. Miles de personas se quedaron sin entrada. Pero en este momento de prueba definitiva, le faltó el corazón. Como decían los aficionados, clavaba las banderillas con aplomo, como un trabajador concienzudo y serio que cumple su deber. Pero al entrar a matar, el instinto de conservación, más fuerte que su voluntad,
le mantenía a gran distancia del toro, sin emplear las ventajas de su estatura y su fuerte brazo. El nacional renunció a las más altas glorias de la tauromaquia. Banderillero nada más. Se resignaba a ser un jornalero de su arte, sirviendo a otros más jóvenes, para ganar un pobre sueldo de peón con que mantener a la familia y hacer ahorrillos que le permitiesen establecer una pequeña industria. Su bondad y sus honradas costumbres eran proverbiales entre la gente de Coleta. La mujer de su matador le quería mucho, viendo en él una especie de ángel custodio para la fidelidad de su marido. Cuando en verano, Gallardo, con toda su gente, iba a un café cantante en alguna capital de provincia, ganoso de juerga y alegría luego de despachar los toros de varias corridas, el nacional permanecía mudo y grave entre las cantaoras de bata vaporosa y boca pintada, como un padre del desierto en medio de las cortesanas de Alejandría. No se escandalizaba, pero poníase triste pensando en su mujer y en los chiquillos que le aguardaban en Sevilla. Todos los defectos y corrupciones del mundo eran para el producto de la falta de instrucción. De seguro que aquellas pobres mujeres no sabían leer ni escribir. A él le ocurría lo mismo, y como basaba en ese defecto su insignificancia y pobreza de mollera, atribuía a idéntica causa todas las miserias y envilecimientos que existen en el mundo. Había sido fundidor en su primera juventud, miembro activo de la Internacional de Trabajadores y asiduo oyente de los compañeros de oficio que, más felices que él, podían leer en voz alta lo que decían los papeles dedicados al bien del pueblo. Jugó a los soldados en tiempos de la Milicia Nacional, figurando en los batallones que llevaban gorro rojo como signo de intransigencia federalista. Pasó días enteros ante las tribunas elevadas en las plazas, donde los clubs se declaraban en sesión permanente y los oradores sucedíanse día y noche, perorando con andaluza facundia sobre la divinidad de Jesús y la subida de los artículos de primera necesidad. Hasta que, al venir tiempos represivos, una huelga le dejó en la difícil situación del obrero señalado por sus rebeldías, viéndose despedido de todos los talleres. Le gustaban las corridas de toros, y se hizo torero a los 24 años, como podía haber adoptado otro oficio. Él, además, sabía mucho, y hablaba con desprecio de los absurdos de la actual sociedad. No en balde se pasan varios años escuchando leer papeles. Por mal que le fuese en el toreo, siempre ganaría más y llevaría mejor vida que siendo un obrero hábil. La gente, recordando los tiempos en que arrastraba el fusil de la milicia popular, le apodó el Nacional. Hablaba de la profesión taurina con cierto remordimiento, a pesar de los años transcurridos, y se excusaba de pertenecer a ella. El comité de su distrito, que había decretado la expulsión del partido de todos los correligionarios que asistiesen a las corridas de toros, por bárbaras y retrógradas, había hecho una excepción en favor de él, manteniéndole en su cargo de vocal. Yo sé, decía en el comedor de Gallardo, que esto de los toros es cosa reaccionaria. Algo así como de los tiempos de la Inquisición. No sé si me explico. La gente necesita como el pan saber leer y escribir, y no está bien que se gaste el dinero en nosotros mientras falta tanta escuela. Así lo dicen papeles que vienen de Madrid. Pero los correligionarios me aprecian, y el comité, después de una prédica que exhortó don Joselito, ha acordado que siga en el censo del partido. Su tranquila gravedad, inalterable ante las burlas y los extremos de cómica furia con que el Espada y sus amigos acogían tales declaraciones, respiraba orgullo por la excepción con que le habían honrado los correligionarios. Don Joselito, maestro de primeras letras, verboso y entusiasta, que presidía el comité del distrito,
era un joven de origen israelita que llevaba a la lucha política el ardor de los macabeos y estaba satisfecho de su morena fealdad picada de viruelas, porque le daba cierta semejanza con Danton. El Nacional oíale siempre con la boca abierta. Cuando don José, el apoderado de Gallardo, y otros amigos del maestro combatían zumbonamente sus doctrinas, a la hora de sobremesa, con objeciones extravagantes, el pobre Nacional quedaba en suspenso, rascándose la frente. Usted son señores y han estudiado, y yo no sé leer ni escribí. Por eso los de la clase baja somos unos borregos. Pero si estuviera aquí don Joselito, por vía él la paloma azul. Si le oyesen ustedes cuando se suelta a hablar como un ángel. Y para fortalecer su fe, un tanto quebrantada por las arremetidas de los burlones, se iba al día siguiente a ver a don Joselito, el cual parecía gozar amarga voluptuosidad, como descendiente de los grandes perseguidos, al enseñarle lo que él llamaba su museo de horrores. El hebreo, vuelto a la tierra natal de sus abuelos, iba coleccionando en una pieza de la escuela recuerdos de la Inquisición, con la minuciosidad vengativa de un prófugo que fuese reconstituyendo hueso por hueso el esqueleto de su carcelero. En un armario alineábanse libros en pergamino, relatos de autos de fe y cuestionarios para interrogar a los reos durante el tormento. En una pared veíase extendido un pendón blanco con la temible cruz verde. En los rincones amontonábanse hierros de tortura, espantosas disciplinas, todo lo que encontraba don Joselito en los puestos de los cambalacheros que sirviese para rajar, atenacear y deshilachar, catalogándolo inmediatamente como de la antigua pertenencia del Santo Oficio. La bondad del Nacional, su alma simple, pronta a indignarse, sublevábase ante la mohosa ferretería y las cruces verdes. Hombre, y aún hay quien dice, por vía él la paloma. Aquí quisiera yo ver a algunos. Un afán de proselitismo le hacía exhibir sus creencias en todas ocasiones, sin miedo a las burlas de los compañeros. Pero aún en esto mostrábase bondadoso, sin asomos de acometividad. Para él, los que permanecían indiferentes ante la suerte del país y no figuraban en el censo del partido eran, probes víctimas de la ignorancia nacional. La salvación estribaba en que la gente supiese leer y escribir. Él, por su parte, renunciaba modestamente a esta regeneración, considerándose ya duro para aprender. Pero hacía responsable de su ignorancia al mundo entero. Muchas veces, cuando en el verano iba la cuadrilla de una provincia a otra y Gallardo se trasladaba al vagón de segunda en que viajaban los chicos, montaba en este algún cura rural o una pareja de frailes. Los banderilleros dábanse con el codo y guiñaban un ojo mirando al Nacional, que parecía más grave y solemne ante el enemigo. Los picadores potaje y tragabuches, mozos rudos y de acometividad, aficionados a riñas y broncas, y que sentían una confusa aversión hacia los hábitos, le azuzaban en voz baja. Ahí lo ties. Entrale por derecho. Cuérgale der morrillo una soflama de las tuyas. El maestro, con toda su autoridad de jefe de cuadrilla, al que nadie puede contestar ni discutir, rodaba los ojos mirando al Nacional, y éste permanecía en silenciosa obediencia. Pero más fuerte que su subordinación era el impulso de proselitismo de su alma simple. Y bastaba una palabra insignificante, para que al momento entablase discusión con los viajeros, intentando convencerles de la verdad. Y la verdad era para él a modo de una pelota de retazos, confusos y en desorden, de lo que había oído a don Joselito. Mirábanse los camaradas, asombrados de la sabiduría de su compañero, sintiéndose satisfechos de que uno de los suyos hiciese frente a gentes de carrera y las pusiera en aprieto, por ser clérigos casi siempre de pocos estudios. Los religiosos, aturdidos por
La argumentación atropellada del Nacional y las risas de los otros toreros, acababan por apelar a un recurso extremo. Y hombres que exponían su existencia frecuentemente no pensaban en Dios y creían tales cosas. Como estarían rezando a aquellas horas sus esposas y madres. Los de la cuadrilla poníanse serios, con una gravedad temerosa, pensando en los escapularios y medallas que manos femeniles habían cosido a sus trajes de lidia antes de salir de Sevilla. El Espada, herido en sus adormiladas supersticiones, irritábase contra el Nacional, como si viese en esta impiedad un peligro para su vida. Calla y no digas más barbaridades. Ustedes perdonen. Es un buen hombre, pero le han trastornado la cabeza con tanta mentira. Calla y no me repliques. Maldita sea. Te voy a llenar esa bocaza de... Y Gallardo, para tranquilizar a aquellos señores a los que creía depositarios del porvenir, abrumaba al banderillero con sus amenazas y blasfemias. El Nacional refugiábase en un silencio desdeñoso. Todo ignorancia y superstición. Falta de saber leer y escribir. Y firme en sus creencias, con la simplicidad del hombre sencillo que solo posee 2 o 3 ideas y no las suelta aunque le conmuevan con los mayores zarandeos, volvía a reanudar la discusión a las pocas horas, no haciendo caso de la cólera del matador. Su impiedad le acompañaba hasta en medio del redondel, entre peones y piqueros, que, luego de haber hecho su oración en la capilla de la plaza, salían a la arena con la esperanza de que los sagrados objetos cosidos a sus ropas les librasen de peligro. Cuando un toro enorme, de muchas libras, cuello grueso e intenso color negro, llegaba a la suerte de banderillear, el Nacional se colocaba con los brazos abiertos y los palos en las manos, a corta distancia de él, llamándolo con insultos. Entra, presbítero. El presbítero entraba furioso, y al pasar junto al Nacional hundíale en el morrillo las banderillas con toda su fuerza, diciendo en alta voz, como si consiguiese una victoria. Paer clero. Gallardo acababa por reír de las extravagancias del Nacional. Me pones en ridículo. Van a fijarse en la cuadrilla, y dirán que somos todos un hato de herejes. Ya sabes que a ciertos públicos no les gusta eso. El torero solo debe torear. Pero quería mucho al banderillero, recordando su adhesión, que algunas veces había llegado hasta el sacrificio. Nada le importaba al Nacional que le silbasen cuando en toros peligrosos ponía las banderillas de cualquier modo, deseando acabar pronto. Él no quería gloria, y únicamente toreaba por el jornal. Pero así que Gallardo se iba, estoque en mano, hacia un toro, de cuidado, el banderillero permanecía cerca de él, pronto a auxiliarle con su pesado capote y su brazo vigoroso que humillaban la cerviz de las fieras. 2 veces que Gallardo rodó en la arena, viéndose próximo a ser enganchado, el Nacional se arrojó sobre la bestia, olvidándose de los niños, de la mujer, de la tabernilla, de todo, queriendo morir para salvar al maestro. Su entrada en el comedor de Gallardo era acogida por las noches como si fuese la de un miembro de la familia. La señora Angustias le quería con ese cariño de los humildes que, al encontrarse en un ambiente superior, se juntan en grupo aparte. Siéntate a mi lado, Sebastián. ¿De verdad que no quieres nada? Cuéntame cómo marcha el establecimiento. Teresa y los niños, buenos. El Nacional iba enumerando las ventas de los días anteriores. Tanto de copas, tanto de vino de la tierra servido a las casas. Y la vieja le escuchaba con la atención de una mujer que ha sufrido miserias y sabe el valor del dinero contado a céntimos. Sebastián hablaba después del aumento de sus negocios. Un despacho de tabaco en la misma taberna le iría como de perlas. El Espada podía conseguir esto valiéndose de sus amistades con los personajes. Pero él sentía ciertos escrúpulos para admitirlo.
Ya ve usted, señá Angustias. Eso del estanco es cosa del gobierno, y yo tengo mis principios. Yo soy federal. Estoy en el censo del partido. Soy del comité. ¿Qué dirían los de la idea? La vieja indignábase con estos escrúpulos. Lo que él debía hacer era llevar a su casa todo el pan que pudiese. La pobre Teresa. Con tantos chiquillos. Sebastián, no seas bruto. Quítate todas esas telarañas de la cabeza. No me contestes. No empieces a soltar barbaridades como otras noches. Mira que mañana voy a ir a misa a la Macarena. Pero Gallardo y don José, que fumaban al otro lado de la mesa, con la copa de coñac al alcance de la mano, tenían ganas de hacer hablar al Nacional para reírse de sus ideas, y le azuzaban insultando a don Joselito. Un embustero que trastornaba a los ignorantes como él. El banderillero acogía con mansedumbre las bromas de la espada y su apoderado. Dudar de don Joselito. Este absurdo no llegaba a indignarle. Era como si le tocasen a su otro ídolo, a Gallardo, diciéndole que no sabía matar un toro. Pero al ver que el talabartero, que le inspiraba una irresistible aversión, se unía a estas burlas, perdió la calma. ¿Quién era aquel jambrón, que vivía colgado de su maestro, para discutir con él? Y repeliendo toda continencia, sin reparar en la madre y la esposa del matador, y en Encarnación, que, imitando a su marido, fruncía el bigotudo labio y miraba despectivamente al banderillero, este se lanzó cuesta abajo en la exposición de sus ideas, con el mismo fervor que cuando discutía en el comité. A falta de mejores argumentos, abrumó con injurias las creencias de aquellos burlones. La Biblia. Líquido. Lo de la creación del mundo en 6 días. Líquido. Lo de Adán y Eva. Líquido, también. Tu mentira y superstición. Y la palabra, líquido. Aplicada a cuanto creía falso o insignificante. Por no usar otra más irreverente que comenzaba por la misma letra. Tomaba en sus labios una expresión rotunda de desprecio. Lo de Adán y Eva era para el motivo de sarcasmos. Había reflexionado mucho sobre este punto en las horas de silencioso dormitar, cuando iba de viaje con la cuadrilla, encontrando un argumento incontestable, producto por entero de su pensamiento. Como iban a ser todos los humanos descendientes de una pareja única. A mí me llaman Sebastián Venegas, eso es. ¿Y tú, Juanillo? Te llamas Gallardo. Y usted, don José, tiene su apellido, y cada cual el suyo, no siendo iguales más que los de los parientes. Si todos fuésemos nietos de Adán, y a Adán, verbigracia, le llamaban Pérez, todos seríamos Pérez de apellido. Está claro. Pues cuando cada uno llevamos ser nuestro, es porque hubo muchos Adanes, y lo que cuentan los curas tú. Líquido. Superstición y atraso. Nos falta instrucción y abusan de nosotros. Me parece que me explico. Gallardo, echando atrás el cuerpo a impulsos de la risa, saludaba a su banderillero. Imitando el mugido del toro. El apoderado, con andaluza gravedad, le ofrecía la mano felicitándole. Chócala. Haces un muy bueno. Ni castelar. La señora Angustias indignábase al oír tales cosas en su casa, con un terror de mujer vieja que ve cercano el fin de su existencia. Calla, Sebastián. Cierra esa bocaza de infierno, condenao, o te vas a la calle. Aquí no digas esas cosas, demonio. Si no te conociese. Si no supiera que eres un buen hombre. Y acababa por reconciliarse con el banderillero, pensando en lo mucho que quería a su Juan, recordando lo que había hecho por él en momentos de peligro. Además, representaba una gran tranquilidad para ella y para Carmen que figurase en la cuadrilla a este hombre serio, de morigeradas costumbres,
al lado de los otros chicos, y del mismo Espada, que al verse solo era sobrado alegre de carácter y se dejaba arrastrar del deseo de verse admirado por las mujeres. El enemigo de los clérigos y de Adán y Eva guardaba a su maestro un secreto que le hacía mostrarse reservado y grave. Cuando le veía en la casa entre su madre y la señora Carmen. Si supieran estas mujeres lo que él sabía. A pesar del respeto que todo banderillero debe guardar a su matador, el Nacional había osado hablar un día a Gallardo con ruda franqueza, amparándose en sus años y en la antigua amistad. Ojo, Juanillo, que en Sevilla se sabe tú. No se habla de otra cosa, y la noticia llegará a tu casa, y va a haber cabronca que a Dios le arderá el pelo. Piensa que la señá Angustia se pondrá hecha una dolorosa, y la pobre Carmen sacará su genio. Acuérdate de lo de la cantaora. Y aquello no fue nada. Esto bicho es de más empuje, de más cuidado. Gallardo fingía no comprenderle, molestado y halagado al mismo tiempo por la idea de que toda la ciudad conociese el secreto de sus amores. Pero qué bicho es ese y qué broncas son esas de que hablas. ¿Quién ha de ser? Doña Sol. Esa señorona que da tanto que hablar. La sobrina del marqués de Moraima, el ganadero. Y como el Espada quedase. Sonriente y en silencio, halagado por las exactas informaciones del Nacional, este continuó, con aire de predicador desengañado de las vanidades del mundo. El hombre casado debe buscar ante tú la tranquilidad de su casa. Las mujeres. Líquido. Todas son iguales. Todas tienen lo mismo en parecido sitio, y es tontera amargarse la vida saltando de una en otra. Un servidor, en los 24 años que llevo con mi Teresa, no la he fartado ni con el pensamiento, y eso que soy torero y tuve mis buenos días, y más de una moza me puso los ojos tiernos. Gallardo acabó riéndose del banderillero. Hablaba como un padre prior. Y era el quien quería comerse crudos a los frailes. Nacional, no seas bruto. Cada uno es quien es, y ya que las hembras vienen, déjalas venir. A lo que vive uno. Cualquier día puedo salir del redondel con los pies pa' alante. Además, tú no sabes lo que es eso, lo que es una señora. Si vieras qué mujer. Luego añadió con ingenuidad, como si quisiera desvanecer el gesto de escándalo y tristeza que se marcaba en el rostro del Nacional. Yo quiero mucho a Carmen, ¿te enteras? La quiero como siempre. Pero a la otra la quiero también. Es otra cosa. No sé cómo explicártelo. Otra cosa, vaya. Y el banderillero no pudo sacar más de su entrevista con Gallardo. Meses antes, al llegar con el otoño la terminación de la temporada de corridas, el Espada había tenido un encuentro en la iglesia de San Lorenzo. Descansaba unos días en Sevilla antes de irse a la Rinconada con su familia. Al llegar este período de calma, lo que más agradaba al Espada era vivir en su propia casa, libre de los continuos viajes en tren. Matar más de 100 toros por año, con los peligros y esfuerzos de la lidia, no le fatigaba tanto como el viaje durante varios meses de una plaza a otra de España. Eran excursiones en pleno verano, bajo un sol abrumador, por llanuras abrasadas y en antiguos vagones cuyo techo parecía arder. El botijo de agua de la cuadrilla, lleno en todas las estaciones, no bastaba a apagar la sed. Además, los trenes iban atestados de viajeros, gentes que acudían a las ferias de las ciudades para presenciar las corridas. Muchas veces, Gallardo, por miedo a perder el tren, mataba su último toro en una plaza, y vestido aún con el traje de lidia, corría a la estación, pasando como un meteoro de luces y colores entre los grupos de viajeros y los carretones de los equipajes. Cambiaba de vestido en un departamento de primera, ante las miradas de los pasajeros, satisfechos de ir con una celebridad, y pasaba la noche encogido sobre los almohadones, mientras los
Compañeros de viaje apelotonábanse para dejarle el mayor espacio posible. Todos le respetaban, pensando que al día siguiente iba a proporcionarles el placer de una emoción trágica sin peligro para ellos. Cuando llegaba, quebrantado, a una ciudad en fiesta, con las calles engalanadas con banderolas y arcos, sufría el tormento de la adoración entusiástica. Los aficionados partidarios de su nombre le esperaban en la estación y le acompañaban hasta el hotel. Eran gentes bien dormidas y alegres, que lo manoseaban y querían encontrarlo expansivo y locuaz, como si al verles hubiera de experimentar forzosamente el mayor de los placeres. Muchas veces, la corrida no era única. Había que torear 3 o 4 días seguidos, y el espada, al llegar la noche, rendido de cansancio y falto de sueño por las recientes emociones, daba al traste con los convencionalismos sociales y se sentaba a la puerta del hotel en mangas de camisa, gozando del fresco de la calle. Los chicos de la cuadrilla, alojados en la misma fonda, permanecían junto al maestro, como colegiales reclusos. Alguno más audaz pedía permiso para dar un paseo por las calles iluminadas y el campo de la feria. Mañana, Miuras, decía el espada. Sé lo que son esos paseos. Corberás al amanecer con 2 copas de sobra, y no te faltará un enreo pa' perder las fuerzas. No, no se sale. Ya te hartarás cuando acabemos. Y al terminar el trabajo, si quedaban unos días libres hasta la próxima corrida en otra ciudad, la cuadrilla retardaba el viaje, y entonces eran las francachelas lejos de la familia. La abundancia de vinos y mujeres en compañía de aficionados entusiastas, que solo se imaginaban de este modo la vida de sus ídolos. Las diversas fechas de las fiestas obligaban al espada a viajes absurdos. Partía de una ciudad para trabajar en el otro extremo de España, y 4 días después retrocedía, toreando en una población inmediata a aquella. Los meses del verano, que eran los más abundantes en corridas, casi los pasaba en el tren, en un continuo zigzag por todas las vías férreas de la península, matando toros en las plazas y durmiendo en los trenes. Si pusieran en línea lo que corro en el verano, decía Gallardo. Lo menos llegaba al Polo Norte. Al comenzar la temporada emprendía con entusiasmo el viaje, pensando en los públicos que hablaban de él todo el año, aguardando impacientes su llegada. En los conocimientos inesperados. En las aventuras que le brindaba muchas veces la curiosidad femenil. En la vida de hotel en hotel, con sus agitaciones, sus molestias y sus comidas diversas, que contrastaba con la plácida existencia de Sevilla y los días de montará soledad en la Rinconada. Pero a las pocas semanas de esta vida vertiginosa, en la que ganaba 5.000 pesetas por cada tarde de trabajo, Gallardo comenzaba a lamentarse como un niño lejos de su familia. Ay, mi casa de Sevilla, tan fresca, y con la pobre Carmen que la tié como una tacita de plata. Ay, los guisos de la mamita, tan ricos. Y solo olvidaba a Sevilla en las noches de asueto, cuando no había toros al día siguiente y toda la cuadrilla, rodeada de aficionados deseosos de que se llevasen un buen recuerdo de la ciudad, se metía en un café de cante, flamenco, donde mujeres y canciones todo era para el maestro. Al volver a su casa para descansar durante el resto del año, sentía Gallardo la satisfacción del poderoso que, olvidando honores, se entrega a la vida ordinaria. Dormía hasta muy tarde, libre de horarios de trenes, sin emoción alguna al pensar en los toros. Nada que hacer aquel día, ni al otro, ni al otro. Todos sus viajes llegarían hasta la calle de las Sierpes o la plaza de San Fernando. La familia parecía otra, más alegre y con mejor salud al tenerle seguro en casa por unos cuantos meses. Salía con el fieltro echado atrás, moviendo su bastón de puño de oro y mirándose los gruesos brillantes de los dedos.
En el vestíbulo le esperaban varios hombres, de pie junto a la cancela, al través de cuyos hierros se veía el patio blanco y luminoso, de fresca limpieza. Eran gentes tostadas por el sol, de agrio hedor sudoroso, la blusa sucia y el ancho sombrero con los bordes deshilachados. Unos eran trabajadores del campo que iban de camino, y al pasar por Sevilla creían natural impetrar el socorro del famoso matador, al que llamaban Señor Juan. Otros vivían en la ciudad, y tuteaban al torero, llamándole Juanillo. Gallardo, con su memoria fisonómica de hombre de muchedumbres, reconocía sus rostros y admitía el tuteo. Eran camaradas de escuela o de infancia vagabunda. No marchan los negocios, Los tiempos están malos pa' toos. Y antes de que esta familiaridad los animase a mayores intimidades, volvíase a Garabato, que permanecía